Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por la oportunidad de compartir este evento. Me parece algo espectacular que se hagan este tipo de jornadas donde se pueda compartir distintas experiencias, conocimientos de los buenos y de los no tan buenos. Así que bueno, esa es mi idea para hoy, un poco compartirle lo que vengo aprendiendo en este camino ya de varios años, emprendiendo, creando empresas, con la idea de que, bueno, a todos los que tengan por ahí la duda de comenzar una empresa propia o de llevar a cabo un proyecto, una idea que tienen en la mente o de sumarse a alguna que ya está, bueno, estos consejos y por ahí algunos errores que hemos cometido le puedan servir para que al momento de hacerlo lo hagan mejor. Así que bueno, como decían en la presentación, yo soy de Tucumán, tengo 40 años, soy licenciado en Administración de Empresas, mi background es principalmente en el área de negocios, toda la parte de comercialización, de marketing, de finanzas. Así que bueno, desde ese lugar es como, digamos, me he sumado a participar de distintos emprendimientos con la idea de aportar desde esa visión que tiene que ver más con la parte de los números, de los negocios, así que desde ahí va mi experiencia. Yo ahora voy a compartir la pantalla. La idea es contarles brevemente mi historia como emprendedor, los proyectos que he participado, con la idea de que después, a partir de todo eso, terminar con algunos puntos que me parecen muy importantes, que para mí han sido muy valiosos, de mucho aprendizaje en todo este proceso. Así que bueno, ahora comparto pantalla. Me avisan si... ¿Se está viendo ahí mi pantalla? Sí, ahí ya te Sí, vemos muy bien. Perfecto. Bueno, eso que ven ahí son unas aplicaciones que hicimos allá por el año 2010-2011, que era cuando recién comenzaba este nuevo mundo de aplicaciones en los teléfonos inteligentes y fue toda una revolución. Y ahí con un equipo de Tucumán, de ingenieros y un diseñador, Lucas, Benjamín, Gustavo y José Luis, armamos un equipo y dijimos, bueno, hagamos aplicaciones y comenzamos por hacer una aplicación que era orientada al turismo, donde lo que buscamos era cambiar la experiencia de un turista, en este caso cuando llegaba a un lugar, en vez de en ese momento ir a la oficina de turismo, buscar folletos de papel, que tenga todo en su celular. Y así arrancamos haciendo la de Tucumán, que en ese momento fue algo absolutamente innovador y fue la primera aplicación oficial de una provincia donde las personas en su teléfono tenían desde los alojamientos, los circuitos turísticos, información sobre los transportes en Tucumán, hasta realidad aumentada cuando ponían en los lugares emblemáticos de Tucumán con información. Esa aplicación llegó a ser, estar en el top 1 entre las más descargadas de turismo en Argentina, así que bueno, fue una grandísima experiencia que nos llevó a aprender a desarrollar un producto de este tipo con una visión que ya no era algo solamente para Tucumán, sino era un producto que lo podían descargar literalmente de cualquier lugar del mundo. Y después de eso también hicimos para Punta del Este. Así que bueno, esa etapa fue muy importante porque, bueno, ha sido como el paso de cambiar dos trabajos que yo tenía para decir, nos lanzamos a emprender con este proyecto. Después de eso, decidí incursionar en lo que fue e-commerce, en el segmento de productos y alimentos para mascotas. Y en ese momento dije, bueno, pero ¿por qué hacerlo en Tucumán? ¿Por qué hacerlo en Argentina? ¿Qué pasa si lo hacemos en mercados que ya están más desarrollados en este sentido, que funciona mejor la logística, que son mucho más grandes? Y ahí dije, bueno, ¿por qué no lo comenzamos en Europa desde España?
Entonces me acuerdo en ese momento ya renuncié a los 2 trabajos que tenía y con una persona que había sido mentor nuestro en el proyecto anterior, fue mi primer inversor, y con eso me fui a España a comenzar el proyecto que se llamaba Mascota Nube, que era básicamente una plataforma de e-commerce donde uno podía comprar todos los productos que necesita para su mascota. Y bueno, en ese caso también fue una experiencia espectacular porque, digamos, fue irme solo de Tucumán a vivir a otro lado. Fue mi primera experiencia levantando capital de inversores, y el hecho de construir una plataforma en un lugar donde no conocía. Teníamos, digamos, envío para toda España, después lo hicimos para Portugal también, pero ese proyecto, desde el punto de vista económico, no logramos el objetivo que teníamos. Entonces decidimos cerrarlo, y bueno, y me volví para Argentina. En ese momento había sido como una tragedia decidir cerrar ese emprendimiento, ir a hablar con los inversores, y la verdad que creo que ese proceso final de tomar la decisión de decir, bueno, esto no está logrando los objetivos que necesitamos y no veo una manera de que pueda ser así, ha sido uno de los procesos de mayor aprendizaje en mi vida, que ya les voy a ir compartiendo después. Y bueno, creo que a partir de ahí, y hoy viendo en retrospectiva, ha sido algo muy bueno que pase eso, porque eso me ha permitido contactar a quien hoy es mi socio, mi amigo y el resto del equipo con el que estamos trabajando hoy, en un proyecto que me parece alucinante, espectacular, porque es un proyecto que combina todo lo que yo buscaba, es decir, algo global, que tiene un potencial económico gigante, pero lo más importante es que tenemos la posibilidad, a través de un medicamento, cambiar la vida de millones de pacientes en todo el mundo que están sufriendo un problema dramático que les crea muchísimo sufrimiento y que hoy no tiene una cura, una solución definitiva. Y bueno, el equipo de científicos liderado por el doctor Alberto Ramos, por Romina Chávez y Nicolás Cerúsico, han desarrollado, a partir de una investigación que lleva ya 17 años, un medicamento que es único en el mundo por sus propiedades y que cura este tipo de problema que afecta a más de 120 millones de personas en todo el mundo. Entonces, la historia de este proyecto, que es un TEC, esto que ven ahí es el gel a través del cual se vehiculiza este medicamento y se aplica en las heridas. Digamos, me hace sentir a mí que estoy exactamente haciendo lo que yo buscaba o lo que soñaba o el propósito en mi vida, donde estoy combinando lo que yo siento que puedo aportar, que es como le comentaba, desde este aspecto de la visión económica, complementando todo un equipo científico con una visión de un alcance global. Ya no es ni Argentina ni Europa, sino nuestro objetivo es que este medicamento llegue lo antes posible a todos los pacientes del mundo. Y desde esa visión hemos empezado a construir este proyecto hace 7 años, y ahora le voy a mostrar, porque me parece importante, algunas imágenes que reflejan cosas que hemos vivido en este proyecto, y bueno, junto con los demás, muchos de esos aprendizajes que me parece muy, muy positivo compartirles. Acá la foto del equipo, el doctor Ramos, como le decía, Nicolás y Romina, que son de las personas más inteligentes que yo conozco, y sobre todo con un perfil científico de no solo quedarse adentro de un laboratorio estudiando, publicando, ganando premios, sino a partir de ese conocimiento llevarlo a que las personas realmente con esa nueva tecnología puedan cambiar su vida. Y eso ha sido lo más importante que me ha llevado a mí a decir, bueno, me sumo a este proyecto. Hace 7 años, me acuerdo, un gran emprendedor de Tucumán que se llama Facundo Garretón, fue quien nos presentó a Alberto y a mí con la idea de asociar un científico con un emprendedor para crear la empresa, levantar capital y así llevar esto al mercado. Y bueno, ha sido una persona con mucha visión y que me viene acompañando desde el comienzo como emprendedor.
a quien bueno, siempre le agradezco por toda su ayuda. Y me acuerdo que nos juntamos en un bar, nos presentó este emprendedor Facundo, y ahí Alberto me dice, mira, vengo estudiando esto hace un montón, hemos hecho unas pruebas de concepto y tiene una efectividad impresionante, y yo no quiero que esto quede en un paper, quiero llevarlo al mercado, pero bueno, yo soy científico, no sé de empresa, no sé de negocio, pero lo que sí sé es que de heridas crónicas sé un montón, sé que esto va a funcionar y quiero llevarlo al mercado. Nunca me habló ni de plata ni de nada más que cómo poner ese conocimiento al servicio real de las personas. Y eso sin conocerlo me conmovió y me pareció un punto fundamental. Entonces dije, bueno, yo siempre he querido hacer algo que tenga un impacto y en ese momento pensé, bueno, no todos los días te llega la posibilidad de sumarte a un proyecto en este caso, de un medicamento. Me parecía impresionante, pero a la vez no tenía idea de nada de salud. Entonces en ese momento dijimos, bueno, no nos conocemos, yo no sé si voy a poder aportar desde esta industria, porque no tengo experiencia. Entonces quedamos en hacer una prueba de un año y a partir de ahí decidir si íbamos a ser socios y tomarnos ese tiempo como para definir cuál iba a ser el modelo de negocio y la visión de este producto, pues en ese momento era no simplemente era una gran tecnología, pero digamos fuera del ámbito del rigor científico no había un plan de negocio, no había una visión de cómo llevar eso al mercado. Así que bueno, ahí comenzamos hace 7 años. Y ahí comenzó, ahora les voy a mostrar algunas fotos que la estaba viendo anoche, y, y la verdad que me llena de orgullo porque ahora, como les comentaba, yo estoy en Boston, que es el lugar número 1 del mundo para todo lo que son proyectos de biotecnología. Y acá en un radio de media hora vos tenés las mejores universidades del mundo, Harvard, el MIT, o sea, tenés los mejores profesionales. Después tenés fondos de inversión de todo tipo y tamaño. Los fondos más grandes del mundo están acá para esto, como para que tengan una referencia. Hay un solo fondo que el año pasado ha invertido en proyectos de biotecnología 6.100 millones de dólares y está acá. Después, laboratorio, hay de todo tipo de lo que uno necesite, incubadoras, empresas de todos los servicios que uno tenga que contratar para proyectos de este tipo. Y ha sido como muy impresionante poder visualizar y ver acá y ahí entender, decir, bueno, tiene mucha lógica que de acá salgan tantos proyectos, porque bueno, está todo, incluso las farmacéuticas más grandes del mundo están acá. Entonces, uno tiene una idea y rápidamente tiene acceso al capital, al laboratorio, a mentores, a las farmacéuticas para validar su proyecto de negocio, las mejores universidades. Bueno, nosotros partimos desde esto en Tucumán, en nuestra querida Universidad Nacional de Tucumán, pero ahora que lo veo es como que era un laboratorio que lo habían armado con muchísimo esfuerzo y después alrededor no teníamos nada. Entonces ver las cosas que venimos logrando hasta el día de hoy, desde ese punto de partida, me parece algo gigantesco que me llena de orgullo por todo el trabajo de este equipo, y sobre todo les quiero compartir esto porque suena como imposible, pero nosotros paso a paso lo estamos logrando, y ese mensaje es sin un pensamiento mágico, pero sí de que con mucho esfuerzo y perseverancia, lo que yo vengo descubriendo es que no hay límites, que si uno se propone realmente una visión y trabaja, hay un mundo de posibilidades para poder llevarlo a cabo independientemente de dónde nazca ese proyecto o aunque todos le digan que es imposible. Entonces ahora les voy a compartir algunas cosas de este proyecto. Como les decía, es un medicamento para heridas crónicas. Las heridas crónicas no son las heridas comunes que todos conocemos, sino son un tipo de heridas muy complejas, como por ejemplo las úlceras de pie diabético, las úlceras venosas o las escaras que se le forma a la gente cuando está postrada mucho tiempo. Y eso hace que para los pacientes sea terrible. Imagínense convivir con dolor todo el tiempo durante años, o hasta los casos más extremos, donde eso termina con amputaciones.
Entonces, ese problema que afecta a más de 120 millones de pacientes en todo el mundo, no tiene una solución. Lo que hay son paliativos, que son diferentes tipos de vendajes o parches que ayudan a proteger la herida, pero no la curan. Entonces eso es un gran negocio para este tipo de empresas, pero es un gran problema y un gran sufrimiento para estos pacientes, pues independientemente de su poder económico, del país donde estén, no hay solución. Acá yo les quiero mostrar esta imagen que es de la efectividad terapéutica de una prueba de concepto, y como para que, si bien la imagen es fuerte, me gustaría que lo vean, de qué estamos hablando cuando hablamos de heridas crónicas, una herida de esas características totalmente infectada, que produce mucho dolor. Bueno, con nuestra tecnología, acá podemos ver un caso de un paciente donde se cicatrizó. Y este mensaje me parece lo más importante de todo. Acá es esa foto que le mostraba de una paciente que llevaba una herida más de 7 años. Y la hija le mandó a Alberto ese mensaje, un día que, bueno, después de cicatrizarse la herida, que estaba en la pileta, le dice: yo te voy a recordar toda la vida como el hombre que le devolvió la sonrisa a mi mamá. Después de 7 años lo logramos, bueno, y ahí está esa foto de ese paciente en la pileta, y como decía, habiendo superado ese problema tan terrible. Entonces, bueno, a partir de ahí todo empieza a tener otro sentido, especialmente en los momentos más difíciles, porque uno ve que lo que está haciendo realmente tiene un potencial gigante, más allá de lo económico, de cambiar vida de personas, como en este caso que le estoy mostrando. Bueno, y me acuerdo cuando comenzamos, digo, bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque de esto no sabía nada. Y dije, bueno, mira, me parece que uno de las estrategias puede ser empezar a participar de algunos concursos para emprendimientos, de tal manera que accedamos a personas que nos puedan dar ciertos consejos y conocer, porque en Tucumán, digamos, para hacer lo que queremos hacer no hay nada. Y ahí empezamos a participar en 2015 de Naves, de la Universidad Austral del IAE, que les recomiendo, es para mí el mejor lugar donde alguien, si tiene un emprendimiento, que participe, independientemente de ganar o no. El hecho de ir ahí es una experiencia fabulosa, que a mí me ha cambiado la vida, porque, por ejemplo, yo con el proyecto anterior de las aplicaciones, nosotros habíamos participado ahí, y ahí nos pusieron un mentor que después terminó siendo mi primer inversor. Hablábamos antes de comenzar la charla, Gabriel Déboli, que ha participado de algunas reuniones. Después que hicimos la aplicación, me dice: si vos tenés un nuevo proyecto, avísame porque yo voy a invertir. Yo le presenté en un PowerPoint esa idea del e-commerce, y él invirtió, y con esa plata yo me fui a España a organizar ese primer proyecto que, como les dije, no salió bien, pero bueno, igualmente yo, valorando como él básicamente más que en el proyecto había invertido en mí, bueno, he reconocido todo ese valor que él me ha dado en ese momento y esa confianza, y él también sigue siendo socio en nuestro proyecto hoy en UNTEC. Bueno, y a partir de ahí participamos de otros proyectos, ganamos Naves, fue el primer proyecto de base científica que ganó Naves. De ahí participamos del proyecto de la competencia Everest en España. Fuimos el primer proyecto que llegamos a la final en España, el primer proyecto de Latinoamérica. Y ahí ya me acuerdo que fue algo muy fuerte, porque estábamos me acuerdo, en la semifinal, presentamos, y después escuchamos los otros proyectos, y me acuerdo que le dije a Alberto: bueno, está buenísimo haber llegado hasta acá, no hay ninguna posibilidad que pasemos. Y pasamos a la final. Entonces ahí como que empezó ese proceso de internacionalización, y de decir, bueno, tenemos algo que no es solo para Tucumán, no es solo para Argentina, tiene un potencial de ser mucho más grande. Y ahí, con esa estrategia, después nos empezaron a invitar a distintos programas, y ahí fue espectacular porque, por ejemplo, ganamos distintas competencias organizadas por la Universidad de Stanford, por Singularity University, por el MIT, Samsung, Instituto Balseiro, hasta Corea.
Y eso le quiero remarcar como un consejo de que si van a participar de concursos, vayan no con la idea de ganar, la medalla de ganar, sino, y no como palabras nomás de que no importa ganar. Realmente no importa ganar. Lo que importa es que ustedes vayan, conozcan a la mayor cantidad de gente. Miren esto, la primera vez que participamos de NAVE, nosotros no ganamos, pero el mentor que yo conocí después terminó siendo mi primer inversor. Y sobre todo, vayan y digan, tenemos esto y esto no tenemos idea. Nos pueden ayudar porque si ustedes no muestran las debilidades, y se supone que si están en una competencia, en un concurso para emprendedores, porque necesitan saber cosas, no lo van a poder ayudar. Y eso es lo que hemos hecho nosotros siempre. Y ahí hay visión, no es que está mintiendo, sino que está diciendo algo de la visión que tiene. Pero después, si uno dice, mira, yo tengo esto, o tal número, que en realidad no es verdad, ahí están haciendo el peor error de todo, porque simplemente tienen que decir, y eso no lo sé, me podés ayudar, y esa es la mejor manera de ir construyendo, en este caso, el plan de negocio como fue para nosotros. Así que bueno, eso ha sido una de las estrategias para ir sumando a la parte científica, conocer personas, inversores y empresas que nos puedan ayudar a diseñar ese modelo de negocio. Y con esa visión global decimos, bueno, nosotros queremos llevar este medicamento a todo el mundo y ese, por ejemplo, es el mapa donde hemos solicitado la patente en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países de Europa, en Sudáfrica, en Latinoamérica, en Asia, con lo cual nosotros tenemos un espectro de la patente en más del 90% del mercado mundial de las heridas crónicas. Y ya tenemos la patente concedida de este medicamento. En Estados Unidos esto fue hace algunos meses. Entonces ya tenemos la formulación final del medicamento y la patente concedida en Estados Unidos, lo cual es un hito muy, muy grande. Bueno, y acá como les comentaba, esa foto es de Singularity University, una universidad que está en la NASA, donde quedamos seleccionados para hacer un programa de aceleración de 2 meses, y ahí yo estaba conectado desde ese robot, y Alberto en la NASA, literalmente, haciendo todo ese programa, que fue espectacular. Ese es lo que se llama un Demo Day, que es cuando termina el programa, se comienza a presentar ante inversores el proyecto, y dice cómo puedes impactar a 1 billón de personas. Y esa universidad está, no es una universidad tradicional, sino lo que busca es apoyar a emprendedores que tienen ideas que pueden solucionar la vida de millones de personas con distintos problemas. Y eso terminó de una manera tremenda porque fuimos la única empresa, el único proyecto seleccionado por Singularity University para invertir. Habían ido 25 proyectos de todo el mundo. Y como dato adicional, Alberto conoció a quien hoy es su esposa y está viviendo en Portugal. Así que literalmente esa etapa cambió la vida de nosotros. Pero si yo les cuento eso, simplemente estaría omitiendo una parte muy importante, porque yo le digo, bueno, aplicamos a Singularity, fuimos, levantamos inversión, Alberto conoció a quien era su esposa, pero fue muy difícil llegar ahí. Y por ejemplo, les voy a contar que nosotros aplicamos 3 veces hasta llegar ahí, 3 veces, las 2 primeras no quedamos. Y ahí hay 2 cosas que me gustaría mencionarles que me parecen importantes, que la primera vez que aplicamos era todo en Buenos Aires, y me acuerdo que ya no teníamos plata para el último viaje, y vendí mi celular en ese momento para poder ir a la final. Fuimos a la final y encima no quedamos. Entonces imagínense la frustración de ese momento, no teníamos un mango, hasta no tenía ni para avisar que no habíamos ganado. Y bueno, fue una frustración gigante, pero después lo volvimos a intentar, no quedamos, pero en ese proceso también íbamos averiguando qué necesitábamos o cómo podíamos mejorar para poder quedar, porque por lo que yo había averiguado era un
un lugar impresionante, exactamente para eso que estábamos buscando. Y la tercera vez que aplicamos, me acuerdo que nos llaman el día anterior y estábamos de nuevo en la final y nos dicen, no, pero ustedes no pueden participar mañana de la final. ¿Pero por qué? Le digo, porque vos tenés domicilio de Tucumán y esto es organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, solo para empresas o residentes de Buenos Aires. Digo, no puede ser. Le digo, ¿y hasta cuándo tengo que mostrar el DNI con un domicilio de Buenos Aires? Bueno, hasta mañana antes de que empiece la final. Entonces ahí creo que tenemos que tener un pensamiento como emprendedores de muchas veces cuando parece imposible decir, no escuchar ese no y decir, bueno, a ver cómo lo hago. Cuestión que yo saqué un DNI en un día, en un domicilio de un amigo que vivía ahí en Buenos Aires, y llegué a la final con ese documento, y pudimos participar y de ahí fuimos. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que muchas veces leemos historias de emprendedores donde solo se cuenta la parte linda o fácil, pero generalmente, le dirían el 99,9%, el llegar a eso ha llevado de muchísimo esfuerzo, de muchísimas veces que han salido mal las cosas. Así que no comprar solo esa idea de que es fácil y corto, sino ver la foto completa. Bueno, ahí está, esa es una imagen de el espacio de la NASA en Silicon Valley. Después, con el equipo fuimos seleccionados por Forbes como uno de los emprendimientos con mayor potencial en Argentina. Eso cuando participamos en un concurso en Corea y nos seleccionaron la mejor startup de Argentina. Tuvimos la oportunidad hasta de presentarle al rey de España nuestro proyecto. No pude lograr que mi socio se ponga una corbata. Después, ahora este año fue el año donde dijimos, bueno, comienza el proceso de internacionalización y hablamos con mi socio, con todo el equipo, de decir, bueno, vamos a dejar de buscar hacer lo que podemos con lo que tenemos, sino ir a buscar lo mejor de lo mejor en el mundo. El mejor médico, la mejor universidad, el mejor fondo de inversión, y en ese camino comenzamos, y esa foto es en el Centro de Heridas Crónicas, de Heridas Avanzadas de Stanford, donde presentamos hace unos meses nuestro proyecto. Esa foto es del evento más grande del mundo de biotecnología que se hizo en San Diego, donde también tuvimos un stand y estuvimos presentando, y fue espectacular porque en ese evento que es gigante conocimos proveedores de todo el mundo, y eso ya con esa visión global, digamos, nosotros ya tenemos el conocimiento para todo lo que tengamos que hacer en nuestro proyecto, proveedores y organizaciones literalmente para hacerlo en cualquier lugar del mundo. También hace poco estuvimos en Dubái en una gira de negocios, conociendo el ecosistema de ahí, o incluso presentando en Indonesia el proyecto junto a otras 4 startups de Argentina en el G20, lo cual fue una experiencia espectacular. Así que bueno, con ese panorama de todos esos momentos que suenan como de película, yo quisiera hacer como una síntesis de las cosas que me parecen más importantes y como para compartir una idea real de lo bueno y de lo malo o de lo que no ha sido tan bueno en todo este camino y en lo personal de cómo lo estoy viviendo yo y cómo estoy tratando a nivel personal primero de ir como incorporando todas esas experiencias para capitalizarla y tratar de hacer que todo eso me sirva para mejorar yo primero y después ayudar a que eso sirva para todo el proyecto. Entonces, bueno, hay algunas palabras sobre las cuales algunos conceptos me gustaría hablar, y el primero es soñar. Esta palabra me parece fundamental a la hora de emprender con una visión global, porque, digamos, de forma más extrema hay como 2 tipos de personalidades, la que guían su vida por sus sueños o por sus miedos.
Y van a tener mucha gente que los quiere un montón, pero que por miedo a que les vaya mal o porque ven que es difícil, le van a decir, no, no te metan en eso, mejor, en este caso podría ser tener un trabajo seguro. Y acá esto me parece importante. Acá esta charla no está enfocada a decir que algo es mejor que otro, que algo es superior que otro, sino estamos para hablar, en este caso concreto, de que emprender sea mejor que tener una carrera profesional en una empresa. No estoy diciendo eso, sino simplemente el que crea que tiene esa vocación de emprender, hablar justamente de que no tenga miedo o que no sea guiado por esos miedos, sino que piense en la ilusión de por qué quisiera hacer eso. Y acá les quiero compartir esa foto de mi heladera, donde estuve, bueno, en un viaje anterior estuvimos acá en Boston. A mí me gustan los imanes, habíamos ido a visitar Harvard, había comprado el imán y bueno, tenía siempre ese sueño tan lejano de Harvard. Y habíamos estado en un hotel y había visto ese cartel que me encantó, que dice que tus sueños se pueden convertir en realidad si tienes el coraje de perseguirlo. Y me acuerdo que me encantó, lo pegué con el imán de Harvard. Y en el medio de este último viaje, cuando estábamos en este evento del G20, nos llegó un mail diciendo que habíamos quedado seleccionados para hacer un programa en Harvard. Y esa foto me la mandó mi hermana cuando le había comentado y no me acordaba de eso y decía, mira qué impresionante esa foto, esa frase con el imán de Harvard y ahora yo acá. Y bueno, o sea, Harvard no me ha venido a llamar a mí ni a un TEC, sino que como les comentaba, al igual de Singularity, hemos aplicado. Una vez, no, un montón. Y bueno, todo comienza con un sueño y después hay que hacer la tarea y creer que se puede. Así que hoy tengo el orgullo de estar acá en Boston representando a nuestro equipo y contándole a todo el mundo que puedo lo que estamos haciendo en un TEC, contactando a los fondos más grandes del mundo, a profesionales que, digamos, lo más destacado que hay, que están acá. Así que bueno, viviendo esa experiencia que se conecta con esta palabra tan importante que es soñar. Después, me parece fundamental pensar en nuestro propósito, en decir, bueno, ¿para qué estoy acá, en este mundo? Y esta persona, Facundo Garretón, que les comentaba que es mi mentor y nos presentó a Alberto, siempre habla de como que hay 2 días de los más importantes en nuestra vida, que es cuando nacemos y cuando encontramos nuestro propósito. Y me parece fundamental eso, detenernos a ver, decir, bueno, pero ¿qué quiero hacer yo y por qué lo quiero hacer? Y en mi caso, a mí me gustan la parte de los negocios. Yo encontré que mi propósito, y esto es algo que lo he vivido principalmente de mi mamá, que es una persona que siempre ha ayudado a mucha gente, de decir, bueno, yo siento que he recibido un montón de cosas y tengo ganas de devolver, y como que mi propósito lo encuentro en ese devolver a través de empresas que puedan causar un impacto. En este caso, un TEC, como les decía al principio, cumple con todo eso, porque es una empresa que además de generar empleo, de generar riqueza, de ser de innovación, así como le mostraba esa señora, puede cambiar literalmente la vida de millones de personas, en este caso en el ámbito de la salud. Así que bueno, yo le diría que eso, aunque suene cursi o muchas veces digan, para ponerte a laburar, hay que ganar plata, no. Creo que principalmente tienen que pensar en sus sueños, decir realmente qué es lo que sueñan hacer, la vida es una sola, y de ahí por qué lo quieren hacer. Y ahí me parece muy importante no comerse el papel del personaje emprendedor de Instagram, sino decir realmente por qué lo quiero hacer. Porque si es por algo simplemente por plata o por querer ser famoso o por querer... Y bueno, eso en los 10 millones de momentos difíciles que tiene un emprendimiento va a hacer que abandonen. En cambio, si están haciendo algo que realmente ustedes sienten que es algo que los ayuda a cumplir su sueño, a ese propósito,
va a ser muy difícil cuando le digan no, que eso lo detenga. O sea, no pueden participar porque no tengo un DNI. ¿Cómo que no? En un día saco un DNI y no tengo turno para el DNI, y uno va y le explica, y así con millones de ejemplos no sé, acabo de estar en un evento donde había un médico, un dermatólogo, que era una persona de Harvard y que nosotros la queríamos contactar. Termina el evento, me acerco y le digo, ¿tenés un minuto? Y me dice, no. Y era verdad, pues estaba yendo con Rockstar, con la secretaria, qué sé yo. Y es como que a mí no me importaba que me diga que no. Le seguí hablando, le seguí mostrando, paró y le dije, mira, tenemos esto, te puedo escribir. Y esa persona ha terminado parando y es un contacto que hemos logrado en ese momento y tiene que ver con eso, es decir, no me van a detener tan fácil, lo que estamos haciendo es importante y voy a insistir todas las veces que haga falta. Bueno, y en ese sentido el concepto ese de emprender, si en este caso ustedes sienten que tienen esa vocación de querer crear su propia empresa, tiene que ver con esta imagen que decir, bueno, más que emprender con el concepto este, si bien estamos hablando en el ámbito de los negocios, yo creo que una actitud de vida contraria a vivir pasivamente, sino decir, yo quiero esto, ¿es imposible? Bueno, yo lo voy a hacer igual. Y uno empieza a construirlo desde esa visión y desde esa posición donde nadie te va a venir a dar nada, sino vos lo tenés que hacer. Y esa, más allá de un montón de cosas que se puede hablar del concepto de emprendedor, es lo que para mí tiene mayor sentido. Así que bueno, ese concepto de emprendedor se puede aplicar en muchos ámbitos. Después la oportunidad. Decir, bueno, yo quiero emprender, pero no tengo una idea o no sé por qué ámbito. Bueno, ¿dónde están las mayores oportunidades? Donde están los mayores problemas. Y lamentablemente en nuestro mundo hay muchos problemas y muy graves. Entonces, si uno empieza a pensar, bueno, no sé, piensen en el cambio climático, en el cuidado del medio ambiente, la contaminación, los envases plásticos. Hay un proyecto que estamos ayudando de Tucumán que se llama Círculo, que es espectacular, que son jóvenes emprendedores que lo que están pensando justamente es eso, es decir, cómo hacemos para evitar que los envases plásticos en solo uso sigan creando islas literales de plástico en el mundo. Y bueno, han empezado a trabajar en ese sentido. Perdón, que está sonando. Así que bueno, si ustedes empiezan a pensar en esos grandes problemas y cuanto más grande sea ese problema, mayor va a ser esa oportunidad de negocio y más gente va a estar pensando en cómo ayudarlo a ustedes a que esa solución llegue porque están hablando de algo que es realmente muy grave. Después, el concepto de startup. Acá me gustaría detenerme ya para ir finalizando. Una startup, quizá algunos están familiarizados con ese concepto, otros no tanto, es un tipo de empresa que está diseñada para crecer y crecer rápido. Entonces, el elemento fundamental de una startup, cuando hablamos de una startup, es hablar justamente de eso, de crecimiento exponencial. Y por eso se habla de el tema de las inversiones, porque en vez de que tenga un crecimiento orgánico, nosotros tenemos que buscar que ese crecimiento sea mucho más rápido. Entonces eso tiene que ver con el diseño. Por ejemplo, si uno tiene un proyecto de, no sé, poner un bar, uno va a diseñar de una manera, pero si uno tiene el proyecto de diseñar una cadena de hacer 300 bares en los próximos 3 años, si bien el producto es parecido, en realidad no es nada que ver si lo analizamos desde el diseño y la estructura que tiene que tener eso para llevarse a cabo. Entonces, muchos de los conceptos que yo estoy hablando están relacionados a startup, pensando en ese tipo particular de empresas que están diseñadas, como les decía, para crecer y crecer rápido. ¿Las startups son las mejores empresas del mundo? No. Hay pequeñas y medianas empresas que son muy buenas, hay startups. Lo importante es saber en qué juego o en qué torneo uno se está metiendo porque tienen funcionamiento distinto. Por ejemplo, toda la parte de lo que se llama fundraising, levantamiento de capital o la estructura legal. Nosotros
si hubiésemos decidido que este medicamento llegue solo a Argentina, hubiésemos diseñado de una manera. Pero si queremos que llegue a todo el mundo, tenemos que diseñarlo de otra manera. Y en ese concepto es donde empiezan a intervenir todos estos factores que les comento. Después, el concepto de exponencial. Y ahí me parece espectacular hablar de las tecnologías exponenciales. Digamos, tecnologías exponenciales son aquellas que en poco tiempo su precio y su complejidad va disminuyendo de forma relevante, pero a su vez su capacidad o el número de aplicaciones que tiene crece de forma exponencial. Y eso permite resolver una cantidad gigantesca de problemas. Y uno tiene que estar muy atento a este tipo de tecnologías exponenciales, como la inteligencia artificial, la biología, la biotecnología sintética, la robótica, el tema de las impresoras 3D. Y acá si uno ve al principio, este tipo de tecnologías pasan por un tiempo que se llama como decepcionante, o porque no funcionan bien, o porque son muy caras, pero eso, como les decía, empieza cada año como a duplicar, no sé, imagínense una computadora o lo que es el teléfono, su poder de cómputo, el precio va bajando, y eso después empieza a tomar una velocidad y una dinámica, que si ustedes siguen imaginariamente esas dos líneas, después es impresionante ese cambio. Entonces, hoy estamos en un momento de la humanidad donde todas estas tecnologías están cada vez más disponibles, muchas son prácticamente gratuitas, como el hecho de que ahora yo esté en Boston dando esta conferencia gratis por Zoom. Si se imaginan eso hace 20 años era impensado. O en nuestro caso, nuestra empresa, estamos distribuidos en distintos lugares del mundo, que si nosotros hubiésemos querido hacer este mismo proyecto hace 50 años atrás, hubiese sido imposible. Pero hoy estas tecnologías dan la posibilidad que estén donde estén, se puede pensar y soñar en hacer algo de estas características, utilizando este tipo de tecnologías para resolver esos problemas tan gigantes como veíamos recién. Y después, algo que se escucha mucho, pero me parece fundamental porque nadie puede hacer algo de estas características solo, entonces tenemos que hablar de un equipo donde principalmente ustedes estén rodeados de buenas personas y personas confiables. Pues después las cosas se pueden aprender. Y en este caso, nuestro proyecto es un ejemplo de que todo lo que vamos haciendo es nuevo para nosotros. No sabemos cómo se hace. Pero en ese trabajo en equipo, ayudándonos, confiando y, digamos, armando, así como comenzamos esta sociedad entre un científico y un emprendedor, buscar que el equipo sea complementario, que esté, digamos, esos valores de qué está bien y qué está mal, y sobre todo esa misma ganas de esforzarse por ese proyecto, donde si hay que laburar un domingo, hay que laburar un domingo, si hay que laburar un montón de horas, se sigue, y ese compromiso, si no está, es muy difícil que, digamos, todos los emprendimientos, la dificultad que tiene, si uno adentro ya no tiene esa fuerza, va a ser, me animo a decir, imposible que se pueda lograr algo relevante si no están acompañados de un gran equipo. Y después ver al emprendimiento, en este caso una startup, por etapas. Acá esa imagen, a mí me encantan los autos, es como un mapa de las etapas de un Dakar. Y bueno, hay que ver a los emprendimientos no como una carrera de 100 metros, sino como una maratón. Y lo que yo les sugiero es que la dividan por etapas y digan, bueno, en esta etapa, ¿qué queremos lograr? Esto. ¿En cuánto tiempo? Esto. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué equipo necesitamos? Y vamos para ahí. Porque las empresas van a ir cambiando según la etapa y la necesidad que vayan teniendo. Entonces, yo creo que eso es algo muy positivo que hemos podido hacer en nuestro proyecto, ir viendo por etapas. No sé, la primera etapa, como les comentaba, bueno, hagamos un plan de un año con mi socio para ver, antes de casarnos, salgamos, nos pongamos novio y después nos casamos a ver si podemos ser socios. Entonces, esa ha sido la primera etapa. Después la de los concursos, para salir de Tucumán, conocer gente. Después, levantar capital. Cuando hemos levantado capital, otras cosas. Y ahora, como les decía, estamos en el proceso de internacionalización. Entonces, mi socio está en Portugal, yo estoy acá, el resto del equipo, y estamos buscando, como les mostraba en esta imagen, digamos, hacer eso. Entonces,
Eso me parece un concepto fundamental y para no volverse loco, identificar en qué etapa estoy y también muy importante, hay veces que en una etapa las cosas han funcionado muy bien y después para la siguiente etapa hay que cambiar todo eso porque eso ya va a ser insuficiente y eso es lo que, por ejemplo, nos está pasando a nosotros ahora. Les doy un ejemplo breve. La presentación cuando vamos a mostrar a inversores, o la que teníamos con la que hemos levantado la ronda anterior, era de una determinada característica. Y ahora, en una de las clases acá en Harvard, ha ido el presidente de este fondo, yo le comentaba que es el más grande del mundo, o de los más grandes del mundo, a explicarnos exactamente cómo ellos ven o qué cosas analizan para invertir en una empresa de biotecnología. Y ha sido una información súper valiosa, pero que hace cambiar totalmente cómo nosotros lo presentamos. Entonces hay que cambiar, porque la etapa ahora de los fondos que nosotros queremos contactar es un juego distinto a los que ya hemos pasado antes. Y esta palabra, ya para ir cerrando, me encanta y la hablamos mucho con amigos, con emprendedores, el concepto de abundancia. Pero no en el sentido de derrochar o de extremada riqueza, sino de decir, bueno, yo tengo esto, quiero esto, bueno, ¿dónde hay abundancia de esto? Y ese concepto lo podemos ver desde distintos enfoques. Por ejemplo, si yo quiero buscar un fondo de inversión de biotecnología para la Serie A que nosotros vamos a levantar en Salta, ¿hay? No. ¿En Tucumán? ¿Hay? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, uy, bueno, hacer como un esfuerzo gigante donde no hay algo o venir a Boston donde hay cientos. Bueno, exactamente eso estamos haciendo. Pero ese concepto de abundancia, porque por ahí estamos muy quemados en Argentina con la fricción o con cosas que son lentas, no funcionan, hay que despejarse y analizar el mundo y decir, bueno, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, como si vamos a pescar, ¿dónde vamos a pescar? Y bueno, donde hay abundancia es lo que vamos a buscar. Y también ese concepto después de uno hacia afuera, que lo que yo estoy viendo en este ámbito de emprender, es este concepto de justamente de la gente, cómo te quiere ayudar. Yo, digamos, estoy hace un tiempo acá, en Boston, no me conoce nadie, pero no hay ni una sola persona que yo le haya pedido una reunión, un consejo o hablar, así sea o de este presidente de este fondo gigante o de un médico o alguien de la universidad que me haya dicho que no. Entonces, para mí ese concepto de como emprendedor poder transformar algo escaso en abundante, ya sea información, conocimiento o inversores, poner capital, es como que hay el concepto es que yo estoy viendo un mundo de abundancia, de mucha gente, de mucha riqueza y de muchas organizaciones que están dispuestas a compartir todo eso para que este tipo de proyectos funcionen. Entonces, nuestra tarea es buscar dónde están esas personas y dónde está ese ámbito de abundancia para eso que nosotros estamos buscando. Y después sano, digamos, la verdad que este camino es tan difícil y que si uno entra en esa película de trabajar 100.000 horas por semana, alimentarse mal, no hacer ejercicio, estar completamente estresado, es un personaje que yo me lo compré, yo me enfermé, y la verdad que así no funcionan las cosas. ¿Me fue bien por trabajar excesivamente? No. Y la verdad que yo voy viendo y tenemos la oportunidad de conocer muchos emprendedores que están totalmente quemados, destruida su salud, y porque todo esto te va exigiendo, 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 y después se levanta inversión más y más. Entonces uno tiene que ver cómo equilibrar todo eso para llevar una vida sana, saludable, equilibrada con la familia. Yo la verdad, viéndolo ahora en retrospectiva, era como un kamikaze donde no me importaba nada más que eso, y la verdad que uno tiene que poner en perspectiva qué son las cosas importantes. ¿Es más importante el emprendimiento que nuestra salud? No. ¿Podemos hacer una empresa gigante si no tenemos salud? No. Lo mismo con la familia y con las distintas cosas, porque no tendría ningún sentido que ustedes creen una empresa súper exitosa a costa de su salud o de haber perdido las cosas más valiosas que tiene la vida. Entonces, bueno, creo que el concepto de equilibrio es fundamental
Y si ustedes no se cuidan, todo esto lo va llevando a exigencia, aceleración, lograr. Entonces, bueno, hay que estar muy consciente con eso. Y después, disfrutar. Esto, hay un amigo, un gran amigo que siempre, mi amigo Juan, que siempre hablamos de esto. Y en lo particular, yo, digamos, corro en auto, soy una persona muy competitiva y como que asociaba siempre el concepto de disfrutar solamente cuando ganaba o cuando las cosas salen bien. Pero creo que esto les recomiendo fundamentalmente porque, ya sea en el deporte o en el emprendimiento, la mayoría de las veces las cosas no salen bien. Entonces, si uno asocia a disfrutar solo cuando las cosas salgan bien, se va a perder mucho momento de disfrutar. Entonces, ese concepto, y que yo me lo estoy diciendo a mí mismo, es decir, bueno, ver en la situación en la que estamos, lo que estamos haciendo, y ya solamente por eso disfrutar. Y después, si el resultado va bien, buenísimo, mejor, disfrutaremos un poco más, pero si no, ser consciente de eso y que es una elección, porque si no, nunca va a alcanzar y siempre vamos a estar buscando más, o el momento perfecto para disfrutar, y eso no creo que sea la mejor manera. Aparte, como dicen todos, disfrutar el camino, y bueno, de eso se trata, porque esto va a llevar mucho tiempo, y quizá, no sé, el momento viene y venden la empresa y reciben un montón de plata, y que solo en ese momento van a disfrutar, y los 12 años anteriores no tiene ningún sentido. Entonces, ese disfrutar y esa felicidad es una elección, y que traten de buscarla desde el momento cero y no solo que eso esté relacionado si es que le va bien, porque lo más probable es que no le vaya bien o que le vaya bien mucho tiempo después. Y para terminar, el concepto de éxito, que está relacionado con todo lo anterior. Decir, bueno, ¿qué sería que en este caso el proyecto sea exitoso? Perdón, voy a correr porque me está dando el sol. Que solo lo vendamos al proyecto, sería exitoso si el proyecto después le va muy bien, pero yo me enfermé, sería exitoso si no lo disfruté, sería exitoso si ese proyecto no ha ayudado. Entonces ese concepto de éxito me parece que hay que trabajarlo mucho, y sobre todo esta imagen me parece muy fuerte porque creo que el verdadero éxito, más allá de, obviamente, si estamos hablando de empresas, tienen que ser rentables, pero el hecho de decir cómo, como emprendedores, utilizando estas tecnologías exponenciales, podemos ayudar a resolver y a cambiar la vida de millones de personas en todo este tipo de problemas que existen. Y si yo disfruto ese camino, lo hago en equilibrio, después, así como gente me ayuda, yo también ayudo a otros emprendedores o comparto con ese concepto de abundancia. Todo eso es lo que yo, digamos, ahora con más experiencia vengo como redefiniendo del concepto de éxito, que es mucho más profundo o está mucho antes que el hecho de cuando se logre el objetivo final. Y creo que desde ahí los invito a que piensen, empezando por esa palabra que era soñar, y después con los valores y con el equipo que vayan a hacer eso, pensar que hay una oportunidad gigantesca para tener una vida que lo ayude a sentir ese propósito y a llevarlo a cabo, y que a la vez, como en el caso, este ejemplo que le estoy contando de un TEC, nos hace sentir orgullosos porque estamos viendo que este emprendimiento tiene justamente esa posibilidad de cambiar millones de personas, y ya viéndolo desde ese lugar, uno se levanta con más ganas, incluso en los días malos, porque siente que está cumpliendo ese propósito, ese sueño, y disfrutando ese camino. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir, y bueno, les deseo el mayor de los éxitos a cada uno en lo que vayan a realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, nos dejaste con muchas preguntas para querer profundizar sobre esta historia resumida que nos fuiste contando de tu propia historia emprendedora en todos estos proyectos. Entonces, me surgía un poco la consulta pensando en los chicos que nos están escuchando a través de la plataforma y que son jóvenes estudiantes. ¿Cómo empezaste en este mundo
hermoso y volátil del emprendedorismo. ¿Cómo se te planteó esta idea de ver al emprender como una forma de vida en aquel primer proyecto? Bueno, esto tiene que ver de verlo con mi papá como emprendedor y trabajar desde muy chico también, desde los 15 años como en ese sentido. Y de ahí me he dado cuenta, yo digamos, me recibí de licenciado en Administración de Empresas, tenía trabajos que eran bastante buenos, pero no sentía que estaba haciendo lo que realmente quería. Y bueno, desde esa búsqueda es que empecé a pensar, bueno, yo más que trabajar para otra empresa, yo quiero ayudar a crear la mía. Y ahí se empezaron como a mezclar varias cosas, el hecho de que me gustan los negocios, con crear mi empresa, pero que a través de esa empresa yo pueda ayudar a devolver, y bueno, tiene que ver con ese sentido. Y como que me acuerdo que desde muy chiquito, me acuerdo, no sé, pero de muy chiquito, menos de 10 años, de haber puesto un mini kiosco en mi casa, o después cuando tenía el Nintendo con mi primo, digamos, lo alquilábamos a nuestros demás amigos, siempre tratando de hacer negocios de chiquito, y algo que me ha gustado, y ya, bueno, después de unos años me he dado cuenta que era lo que realmente quería hacer, y bueno, así tomé la decisión de renunciar a esos trabajos y avanzar por lo que realmente yo sentía que era lo que me gustaba. En el marco de esto de que decís de la abundancia, cómo por ahí las causalidades de la vida nos encuentran. Hoy nombrabas el equipo Círculo. Te cuento, Rubén, que hace unos años Círculo participó de este mismo evento, pero como emprendedores, y han ganado en la categoría de idea. Cuando recuerdo que charlábamos con ellos y recién habían traído su primer prototipo de botella impreso en 3D y le estaban sacando los filamentos que sobraban cuando se bajaron del auto, ¿no? Y armaban el stand. Allá por 2018, 2019 creo que fue. Entonces, en ese apostar y en las personas que vos decías también, Gabriel vio algo en mí y apostó por mí. Digo, ¿cómo se conforman equipos? ¿Cómo fue el proceso en el cual vos viste en Alberto y en los demás compañeros, en el board que tienen hoy? ¿Cómo reconoces a aquellas personas que están en tu cercanía, en tu equipo más íntimo? Sí, agrego algo respecto de eso, porque nos pasa mucho en Litoral también que hay un gran desafío por formar buenos equipos de emprendedores. Entonces, podés encontrar las personas, pero esto que decías del propósito, por el otro lado, el scouting, en definitiva tiene que haber un fit entre los propósitos de las personas. ¿Cómo lograron tamizar eso dentro de un TEC? Bueno, eso que comentan es fundamental, y bueno, primero lo que comentaban de Círculo, no me acordaba de eso, y bueno, todo se va conectando, y hablando de equipo, es un equipo espectacular, principalmente no porque sean los medallas de oro de la mejor universidad del mundo, sino por ese propósito y por lo buena persona que son, y se van a acordar en el futuro de ese equipo, que es justamente un ejemplo de esto lo que veníamos hablando, utilizar tecnología para resolver un problema gigante, en este caso de los plásticos. Bueno, y continuando con eso del equipo, a mí me parece fundamental que si uno se va a asociar, primero hablemos de equipo como socios, si uno se va a asociar con alguien, de decir, bueno, tenemos los mismos valores, estamos dispuestos a esforzarnos lo mismo y estamos acá por lo mismo. Y a partir de ahí que uno tenga una confianza con esa persona. Si uno no tiene confianza, es imposible. Y lo que nosotros priorizamos siempre es, toda persona que se va a sumar a un TEC, es que primero sea una persona en la cual nosotros confiemos, que esté preparado para el rol que nosotros
necesitamos de esa persona y que seamos complementarios. Entonces, de ahí, digamos, lo que va haciendo ese equipo fuerte es la verdad. Porque no todo es lindo o no siempre uno está de acuerdo. Pero si uno puede hablar de una manera lógica y transparente, decir, mira, para mí es así porque es lo mejor para la empresa, ¿no? Porque es lo mejor para mí. Y bueno, para mí no es así, entonces uno tiene una charla real y la parte personal queda en un segundo plano porque lo primero es el proyecto y después el equipo. Y eso hay que ir construyéndolo porque digamos, somos personas que uno va cambiando y es una parte fundamental que tiene que ver con eso, porque si uno no confía en su equipo, es imposible, con todos los desafíos que uno tiene, poder superar después ese tipo de objetivo que tiene afuera. Una cosa más que sí me parece importante como un consejo concreto. Esto que hemos hecho en nuestro caso con Alberto, éramos 2 personas que no nos conocíamos. Antes de tomar la decisión de asociarse, me parece fundamental poner un periodo de prueba y que a partir de ahí, ya con hechos concretos y habiendo visto eso, digan, sí, quiero ser socio. Porque, digamos, si uno es como que te cases con alguien sin conocerlo. Peor, digamos, porque te casaste, te puedes separar. Si ahora sos socio, no sale más de la empresa. Entonces, bueno, con los inversores igual. Nosotros hemos tenido experiencias muy malas con inversores, justamente por eso, porque no había ese fit o no estábamos en la misma. Y bueno, la verdad que, digamos, partiendo de que uno se tiene que rodear de personas sanas, de buenas personas, y con un objetivo claro, después lo demás se va aprendiendo. Y si uno tiene esa buena intención y trabaja realmente en equipo y cómo ayudar, nosotros digamos, venimos haciendo cosas que son medio imposibles si las analizamos desde la cantidad de personas o los recursos que hemos tenido al comienzo, y ha sido fundamentalmente por eso, por ese gran trabajo en equipo. Mira, ahí nos está llegando una pregunta también por parte del público, donde, bueno, justamente nos consultan sobre todo el recorrido que hicieron en UNTEC, ¿no? Donde logramos ver que han cumplido una gran cantidad de hitos. ¿Cuál crees personalmente que de todos esos hitos los hizo crecer de forma superlativa? Nos consultan, ¿no? ¿Cuál realmente les termina, en definitiva, cambiando la ecuación por lo que pudieron aprender, por lo que pudieron lograr o por lo que han conseguido a través de esa experiencia? Para mí, como que hay varios momentos, pero si yo veo un momento fundamental, le voy a contar 2 momentos. Uno fue cuando fuimos a la competencia de Everest en España. Llegamos a la final, no ganamos, no habíamos levantado inversión todavía en ese momento y había un premio muy importante, por lo cual era fundamental para nosotros ganar ese concurso. Pero lo peor de todo es que dentro de ese concurso nos daban asesorías a empresas, en este caso era de una empresa regulatoria de Alemania, donde vio el proyecto y nos dijo, este producto así como está diseñado es inviable, no hay forma de que llegue al mercado regulatoriamente por la complejidad que tiene. Entonces, después de ese momento, volvimos, no teníamos capital, no teníamos producto. Yo en ese momento también tenía un problema a nivel personal, me estaba separando después de ese viaje, me separé. Entonces no teníamos un mango, no teníamos producto. Yo estaba separado, mi socio, imagínense, 15 años estudiando eso y que le digan, no, así no se puede. Entonces fue como el peor momento. Pero pasó algo como fundamental que jamás se habló en todo este tiempo de decir, bueno, ¿sabes qué? Todo muy lindo, no se puede, no tenemos producto, yo la verdad no estoy bien, no tenemos un mango, ya me tiene harto esto, ya está, abandonemos. Jamás
ha pasado eso, y creo que a partir de ahí eso ha sido fundamental porque como que hemos logrado un compromiso interno de decir, ¿sabes qué? Está todo mal, pero nosotros estamos acá y vamos a seguir. Y ahí Alberto hizo un trabajo espectacular de a partir de ese feedback, de definir la tecnología, que es la tecnología que ya tenemos patentada hoy. Y eso ha sido como un punto de inflexión, porque viéndolo, o sea, estaban todos los condimentos para que digamos, ¿sabes qué? Basta. Y no, y seguimos por ese propósito. Y después de eso, un tiempo después, veníamos como renegando y renegando con inversores, hablando de ese gráfico, por eso le ponía de escasez versus abundancia, que la verdad que las propuestas no estaban buenas de inversión, no eran equilibradas, no eran fair play, digamos, en algún punto. Y justo mientras ya estábamos ahí también, todo eso venía demorado o no lográbamos la confianza acá en Argentina, vamos a Singularity, ganamos esa beca y después de eso, Singularity decide invertir. Entonces nuestro primer inversor es de Estados Unidos, de esto. Somos la única empresa de Argentina que invirtió Singularity y eso nos dio como una confianza tremenda, nos cambió la cabeza de mi socio al haber vivido todo eso. Y después de eso, levantamos la primera ronda de inversión y a partir de ahí ya podemos dedicarnos full time al proyecto, porque hasta ese momento teníamos como otros trabajos para poder llevar a cabo esto. Y ahí comenzó ya la verdadera etapa de la empresa más que proyecto, porque nos dedicamos a ejecutar. Y bueno, la verdad que orgullosamente también ha sido una etapa tremenda, porque incluso en medio de la pandemia hemos podido terminar la fase preclínica. Y bueno, lo que le comentaba también, conseguir la patente en Estados Unidos. Y bueno, eso es una base ya muy sólida de ejecución para los próximos pasos. Y bueno, creo que contestando esa pregunta y con esa explicación asocio como esos dos momentos. Uno muy malo que nos hemos abandonado y uno muy bueno que nos ha hecho crecer y nos abrió como muchas puertas. Qué increíble experiencia, Rubén. Gracias por compartirla. En honor a tu tiempo y también al programa, iríamos cerrando ya esta conferencia. Obviamente, invitarlos a todos a que se queden a presenciar luego de la pausa los pitch de los proyectos que van a presentar frente a un jurado y que finalmente a la tarde vamos a continuar con conferencias desde Colombia, Dayup desde la ciudad de Buenos Aires y luego un acto. Así que tenemos un cronograma bien cargadito. Te agradecemos, Rubén. Así también podés cerrar la ventana y no te jode más el sol. Disculpa, pero estuvo entretenida y las preguntas, la verdad que nos quedaron alguna en el tintero. Seguramente habrá alguna otra oportunidad para invitarte y que nos puedas seguir contando con tu vasta experiencia, así seguimos aprendiendo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente, tiene mucho valor este tipo de evento y todo lo que están haciendo con la universidad. He tenido la oportunidad de estar ahí, así que bueno, como les decía, en lo que pueda ayudar, mi mail es contacto@rubensalim.com. Si hay algún emprendedor que quizás crea que yo lo puedo ayudar en algo, ese es mi contacto y bueno, para eso estamos, para dar una mano entre todos y buscar avanzar. Muchas gracias.